Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste un Redmi Note 11 Pro y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Bueno, comencemos hablando de algunos trucos para poder personalizar y hacer más tuyo tu nuevo teléfono. Y algo que a mí me gusta cambiar en estos teléfonos es mostrarte que hay dos sistemas de configuración rápida en tu teléfono y el teléfono ya viene determinado con uno más similar a cómo es que funciona un iPhone. Así que cuando nos deslizamos en la parte superior derecha tenemos acceso a esta interfaz donde podemos encender el Wi-Fi, apagar y prender el modo de avión, etcétera, y puedes hacer muchas cosas más desde este modo, pero también tienes acceso a otro modo de configuración rápida similar a cómo es que funciona en Android. Y para poder hacerlo vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco hasta que encontramos la parte de notificaciones y centro de control, y aquí entonces bajamos y vamos aquí donde dice estilo de centro de control. Y aquí tenemos acceso tanto al que se parece un poco más al de un iPhone o el que se parece más a cómo es que funcionan otros teléfonos de Android. Así que puedo seleccionar este y entonces ahora cuando me deslice en la ventana de notificaciones vamos a tener acceso a esta interfaz de configuración rápida, donde puedo entonces deslizar sobre esta interfaz para entonces tener acceso a más botones para poder, ¿verdad?, tener más acceso a otro tipo de configuración en el teléfono. Ahora bien, si estás utilizando esta interfaz de configuración rápida en tu teléfono, algo que podemos hacer es personalizar aún más para poder decidir qué botones o qué acciones rápidas queremos tener en esta interfaz. Y para poder hacer eso vamos entonces a deslizarnos hasta la extrema derecha para entonces llegar aquí al botón de editar. Y digamos que por ejemplo yo nunca uso por ejemplo el Mi Share, pues entonces puedo arrastrarlo aquí en la parte inferior donde entonces no estará presente en la interfaz rápida del teléfono, para poder entonces limpiar mucho mejor esta interfaz y solamente tener los botones que deseas aquí. Por otro lado, si eres de las personas que prefiere utilizar el otro tipo de configuración rápida, el estilo más similar a un iPhone o de la interfaz de MIUI, pues entonces cuando vamos aquí a esta interfaz y lo vemos, para poder tener acceso a personalizarla, lo que tenemos que hacer es tocar el pequeño lápiz en la esquina superior derecha, tocamos aquí y entonces aquí simplemente podemos tocar el botón de menos para borrar algunos elementos aquí. Digamos que por ejemplo no quiero el botón de emitir, pues puedo sacarlo aquí rápidamente, o si quiero entonces de algunos de los botones extra que ya vienen predeterminados en el teléfono, pues entonces puedo arrastrarlo y llevarlo aquí para entonces poder personalizarlo como yo quiera. Aprieto el botón de más y ya entonces lo tengo colocado aquí en esta interfaz rápida. Pero algo que vale la pena recalcar es que en esta interfaz de configuración rápida vemos que hay como una pequeña barrita abajo de la iluminación, de la brillantez. Puedo entonces tocar aquí esta área y entonces tener acceso a más botones de configuración rápida sin tener que añadirlos a la interfaz principal del teléfono. Una de las cosas que a mí me encanta activar en cualquier teléfono que utilizo es utilizar el modo oscuro. Aquí ya tenemos el modo claro, así que parece que toda la interfaz aquí es bastante blanca y brillante. Pero para poder entonces cambiar a cómo se ve el teléfono, vamos entonces a la parte de configuración y tocamos entonces la parte de pantalla, y aquí ya el teléfono nos muestra el modo diurno, el modo de día o el modo claro, y entonces podemos ir directamente al modo oscuro para que entonces la pantalla y todo se vea más negro, algo que sin duda alguna te va a ayudar para cuando es un poco más de noche y ya entonces no quieres que la brillantez te moleste cuando estás utilizando el teléfono. Así que tienes varias opciones para poder decidir cómo quieres que se vea tu teléfono, e incluso también tienes la opción de programar este modo oscuro para que por ejemplo se active cuando llegue la noche, para entonces ya que el teléfono se vaya adaptando a que ya es oscuro y que entonces se vuelva a activar el modo diurno o el modo claro cuando entonces amanece, aunque también tienes acceso para activarlo en las horas que quieras para que tengas un poco más de control en cuando es que se activa este modo oscuro o modo diurno. Ya que estamos aquí en la parte de pantalla, podemos deslizarnos un poco y entonces tener la opción de cambiar la tasa de refresco o cuántas veces actualiza la pantalla para que tengas entonces una experiencia un poco más fluida. Así que tocamos aquí, el teléfono ya viene predeterminado con 60 Hz, pero tu pantalla tiene la opción de llegar hasta 120 Hz, así que el doble de las veces que se actualiza la pantalla para que entonces tenga una experiencia un poco más fluida a la hora de utilizar tu teléfono en tu diario vivir. Aunque obviamente al utilizar este modo de pantalla con un poco más de velocidad, pues puede ser que entonces también tenga un impacto tu batería, así que ten eso en consideración. Pero si eres una persona que juega o quiere tener la experiencia más fluida, pues entonces esta es la opción que quieres activar en tu teléfono. Similar a la parte de configuración rápida, tu teléfono también tiene dos estilos a la hora de mostrar las notificaciones, así que para poder escoger entre un estilo un poco más similar al de MIUI o al de un iPhone, o entonces cambiar al modo más similar al estilo tradicional de Android,
pues entonces vamos a poder cambiarlo yendo a la parte de configuración y bajando entonces la parte de notificaciones y centro de control. Y aquí entonces podemos ir a la parte de barra de notificaciones y escoger si queremos un estilo más de Android, que vemos entonces que los iconos son un poco más pequeños, así que entonces cuando vamos aquí a la parte de notificaciones vemos que la parte del botón de configuración es bastante pequeñito, pero si activo entonces la parte de MIUI, entonces ya vemos que entonces los iconos son mucho más grandes y un poco más coloridos, así que tienes varias opciones a la hora de decidir qué tipo de o qué diseño de configuración de la barra de notificaciones quieres tener en tu teléfono. Algo que también puedes cambiar, ya que estamos aquí en la parte de notificaciones y centro de control, es bajar un poco para ir a la parte de barra de estado, y aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo el indicador del porcentaje de batería. Él de forma predeterminado tiene el icono de la batería con el porcentaje dentro, pero si por ejemplo lo ves muy pequeño, pues tienes varias opciones aquí. Por ejemplo, no mostrarlo, que pues ya eso dependerá si quieres esa opción en tu teléfono, o simplemente tener la batería y el porcentaje afuera para que quizás sea un poco más fácil verlo a la hora de utilizar tu teléfono y puedes estar más claro de cuánta batería es la que te queda en tu teléfono. Por último, en esta parte, otra cosa que también podemos hacer es entonces ocultar ese agujero de la cámara frontal de tu teléfono yendo a la parte de el notch y apretar aquí la parte de ocultar el notch, así que podemos escoger si queremos ocultarlo o no. Vemos que entonces aquí no está ocultado y vemos que va a haber un agujero para la cámara frontal, pero pues podemos darle aquí a la parte de ocultar sin mover la barra de estado para que entonces el teléfono cree como una barra negra en la parte superior del teléfono, para que de esa forma se pueda ocultar ese agujero de la cámara frontal, para que entonces pues no lo veas y tengas una experiencia más completa donde no hay elementos de la interfaz que están siendo tapados o interrumpidos por este agujero para la cámara del teléfono. No obstante, vale la pena mencionar que no tienes que escoger esta opción para que entonces cambie para forma determinada de todas las aplicaciones, sino que el teléfono te ofrece bastante personalización para que entonces puedas ir a la parte aquí de notch en aplicaciones individuales y puedas escoger en cuáles aplicaciones quieres que se vea o no el notch. Así que todo dependerá de lo que quieras hacer con tu teléfono. Quizá hay algunas aplicaciones en donde quieres tener esta barra negra para que entonces el agujero de la cámara no entre directamente en la aplicación, así que todo eso dependerá de lo que quieras hacer, pero el teléfono sí te da la opción de cambiarlo y tenerlo a tu manera. Bueno, dejemos a un lado los tips y los trucos de cómo personalizar tu teléfono para entonces pasar a una función bastante útil en tu teléfono, y es entonces utilizar el modo de pantalla dividida o de multitarea. Y para poder hacer eso apretamos entonces el botón de multitarea, donde tienes acceso a todas las aplicaciones que tengas abiertas, pero algo que puedes hacer para utilizar dos aplicaciones a la misma vez es entonces dejar el dedo apretado sobre una de ellas, así que véaslo aquí en Chrome, y puedo entonces tocar ese botón que se ven como dos pequeños rectangulares. Puedo entonces tocar ese botón y entonces aquí el teléfono me va a preguntar si quiero entonces tener abierta otra aplicación. Digamos que por ejemplo quiero ir a la parte de YouTube, así que entonces aquí tengo Chrome y YouTube abiertos a la misma vez, y entonces aquí en esta barra negra que tenemos en el medio puedo entonces moverla y ajustarla para entonces decidir cuál aplicación quiero que ocupe más espacio. Así que de esa manera tienes más opciones de cómo entonces puedes tener acceso a utilizar dos aplicaciones en tu teléfono. Algo que quizás viste cuando entonces estábamos activando el modo de multitarea es la opción de decirle al teléfono que una aplicación no se vaya de la memoria RAM del teléfono, para que se mantenga constantemente abierta y la tenga accesible en todo momento. Y para poder hacer eso apretamos el botón de multitarea, dejamos el dedo apretado sobre una de las aplicaciones que queremos que no se borre de esta interfaz, y entonces ya tocamos el botón de este candado para que ahora la aplicación no se va a borrar de aquí de esta interfaz de multitarea, para que siempre la tengas abierta en tu teléfono. Otra cosa que puedes hacer para tener una experiencia de multitarea más avanzada es activar la función de barra lateral, así que vamos entonces a la parte de configuración, apretamos aquí el botón de configuración y bajamos hasta encontramos la interfaz de función especiales, tocamos aquí, vamos a la parte de barra lateral y entonces activamos la función de mostrar siempre, y ahora en la parte superior izquierda del teléfono vamos entonces a tener una barrita donde podemos entonces deslizarnos aquí y tener acceso a varias aplicaciones constantemente donde quiera que estemos en el teléfono, aunque obviamente todas estas aplicaciones que tenemos aquí las podemos personalizar. Por ejemplo, el orden, digamos que por ejemplo quiero tener la aplicación de vamos a decir por ejemplo la aplicación de fotos, la quiero tener aquí siempre constantemente en el teléfono. Puedo también moverla de lugar para tenerla en un lugar principal, puedo mover por ejemplo el Play Store, puedo colocar lo que quiera aquí en este teléfono para entonces en esta barra lateral, para así tener una experiencia de multitarea más detallada a la hora de utilizar el teléfono. Y también tiene acceso a
poder personalizar un poco más en cuestión de dónde se ubica. Aquí por ejemplo de forma predeterminada viene en la parte izquierda, pero también puedes tenerlo en la parte derecha si eres una persona que prefiere tenerlo en la parte derecha. Así que tienes varias opciones a la hora de tener este sistema de barra lateral para que puedas tener más acceso a todas tus aplicaciones donde quiera que estés. Algo que seguramente harás constantemente en tu teléfono será hacer capturas de pantalla, y para poder hacer eso es súper fácil. Simplemente aprietas el botón de volumen hacia abajo y el botón de encender la pantalla a la misma vez, y entonces ahí vas a poder hacer una captura de pantalla. Aquí entonces puedes tener acceso a esta captura de pantalla que acabas de crear, y entonces el teléfono te permite, ¿verdad?, editarla, puedes dibujar, etcétera, hacer varias cosas con ella, y entonces pues finalmente compartirla para que tengas acceso, ¿verdad?, a poder decirle a cualquier persona que pueda utilizar, ¿verdad?, o que puedas compartir esta captura de pantalla con quien quieras. Así que tienes varias opciones a la hora de hacer capturas de pantalla y también editarlas en tu teléfono. Pasemos ahora a varios trucos importantes de la batería de tu teléfono, algo que yo creo que es bastante útil para muchas personas. Y para hacer eso vamos a la parte de configuración y bajamos hasta que encontramos la parte de batería, y el teléfono tiene varias opciones para poder sacarle el máximo a la batería de tu teléfono. Él tiene un modo equilibrado, que es el modo en el que usualmente estará el teléfono, donde utilizará no tanto poder ni tampoco estará ahorrando tanta batería, pero si quieres tener un ahorro de batería, pues entonces puedes moverlo aquí a la parte de ahorrar batería, y pueden ver como ahora supuestamente el teléfono estaría durando 32 horas, aunque también podemos moverlo a la parte de rendimiento, donde entonces el teléfono utilizará el máximo poder que tiene para darte, ¿verdad?, una experiencia súper fluida y súper, ¿verdad?, con mucho poder, pero obviamente tendrá un impacto en cuestión de cuánto es que dura la batería. Así que tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con tu teléfono, si lo quieres utilizar de forma equilibrada, quizás cuando no estés jugando o haciendo cosas que requieran mucho poder, o si por ejemplo se te quedó tu cargador y estará mucho tiempo fuera de tu casa, pues entonces lo mueves a la parte de ahorro de batería para que te pueda durar mucho tiempo. Sin embargo, hay más opciones a la hora de utilizar estos sistemas de ahorro de batería, y vamos aquí a la parte de configuración dentro de la batería, y aquí podemos hacer varias cosas en cuestión de cómo podemos decirle al teléfono que ahorre batería. Vamos aquí a la parte de ahorro de batería y podemos entonces, ¿verdad?, decirle al teléfono que por ejemplo no se encienda la pantalla cuando llega una notificación. Eso ya viene ya predeterminado, pero lo puedes apagar o encender como tú quieras. Desactivar la función de pantalla activada siempre, eso ya viene de forma predeterminada cuando estás utilizando el modo de ahorro de batería. Así que tienes varias opciones para poder personalizar cómo el teléfono estaría ahorrando batería cuando entonces esté en este modo. Sin embargo, si quieres sacarle el máximo al teléfono en cuestión de ahorrar mucha batería, puedes entonces activar este modo de ahorro de batería extremo, que entonces estará dándote las funciones más mínimas del teléfono. No tendrás acceso a tantas aplicaciones, pero estará ahorrando bastante batería. Como pueden ver aquí dice que puede durar hasta 84 horas el teléfono, así que usando este modo pues tendrás una experiencia más limitada, pero sin duda alguna tendrás el máximo ahorro de batería. Una de mis cosas favoritas de Android es como puedes decirle al teléfono que te envíe la notificación después de que llegue, para que te la puedas recordar después en otro momento donde estés más pendiente. Así que para poder decirle al teléfono que posponga o te vuelva a avisar de una notificación que recibes, vamos aquí a la parte de notificaciones del teléfono y podemos dejar el dedo apretado sobre alguna notificación para decirle al teléfono, por favor pospon esta notificación y envíamela después, 15 minutos, 30 minutos, una hora, etcétera, para que entonces el teléfono te pueda volver a avisar de esa notificación y puedas entonces volver a eso que quizás no puedes atender en ese momento en tu teléfono. La pantalla de tu Redmi Note 11 sin duda alguna puede ser una pantalla grande para muchas personas, pero por suerte el teléfono ya viene con un sistema para poder utilizarlo con una mano, y para activarlo vamos a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de ajustes adicionales para que entonces puedas activar esta función de modo a una mano, y el teléfono tiene varias opciones para poder utilizarlo. Vamos a activarlo aquí en el teléfono y puedes decirle el tamaño que quieres que se transforme cuando activas este modo de una mano, y puedes mover tu dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón de inicio dependiendo de qué mano tú utilices. Yo extrañamente soy derecho, pero lo uso con la mano izquierda, así que voy a moverlo aquí para la derecha para que entonces pueda llegar mucho más rápido con mi mano izquierda del teléfono y puedo utilizar el teléfono con una mano sin ningún problema. Y como pueden ver, estoy usando el teléfono con una sola mano y es bastante fácil utilizarlo. Así que si en el caso de que necesites poder utilizar el teléfono con una mano, quizás estás usando una mano para otra cosa, pues entonces el teléfono tiene este modo para ayudarte. Otra cosa que podemos activar en esta parte de ajustes adicionales es decirle al teléfono que extienda la memoria RAM del teléfono, no el almacenamiento, sino la memoria que tiene el teléfono para tener muchas aplicaciones abiertas a la vez. Aquí el teléfono nos dice que estará ocupando 2 GB de tu teléfono para entonces
extender el RAM que ofrece el mismo, así que de esa manera tienes acceso a que el teléfono pueda tener más aplicaciones abiertas a la vez, pero estará entonces utilizando un poco del almacenamiento de tu teléfono. Así que si en el caso de que te estás quedando con poco espacio, pues asegúrate de quizás verificar si tienes esta función activada, porque entonces estás perdiendo 2 GB del almacenamiento de tu teléfono para entonces poder utilizarlo como RAM del mismo. Por último, en esta parte de ajustes adicionales, otra cosa que podemos hacer es activar algunos gestos para hacer algunas funciones rápidas, y por lo menos a mí me gusta activar como encender la linterna de una manera súper rápida, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de accesos directos por gestos y vamos aquí a darle el botón de toca 2 veces al sensor de huella dactilar, así que no estaremos apretando el botón sino tocando levemente, y le damos aquí el botón para decidir qué cosa queremos que suceda. Aquí yo estoy diciendo encender la linterna porque es algo que quizás muchas personas hacen, pero como pueden ver tienen acceso a muchas cosas para poder hacer utilizando ese gesto. Le damos aquí a encender la linterna y simplemente tocando levemente el botón para encender el teléfono podemos entonces activar la linterna sin ningún problema. Un truco que me gusta activar en prácticamente todos los teléfonos de Android que utilizo es la función de poder levantar el teléfono para que entonces se active la pantalla, para que de esa manera no tengas que estar apretando el botón para prender la misma. Así que vamos a ir a la parte de configuración y vamos a ir a la parte de pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo, y vamos aquí a la parte de levantar para activar. Así que ahora cuando el teléfono lo tengas colocado en una mesa con la pantalla apagada, una vez entonces lo levantes, vas a ver que entonces la pantalla se va a activar para que entonces pueda entrar directamente a tu teléfono. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre varios trucos de la cámara de tu teléfono, y antes de ir directamente a la cámara, un truco bien importante para mí es poder abrir la cámara súper rápido, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos hasta la parte de ajustes adicionales y podemos ir aquí a la parte de acceso directos por gesto, y le damos aquí a la parte de ejecutar la cámara y vamos a decidir qué tipo de gesto queremos. Por ejemplo, yo quiero, por lo menos en mi caso me gusta apretar 2 veces el botón para encender la pantalla, así que entonces cuando activo 2 veces este botón puedo ir directamente a la cámara, así que ahí activo el botón para entonces ahí entrar directamente a la cámara del teléfono. Otro truco que a mí me gusta activar en la cámara de prácticamente cualquier teléfono es entonces activar la función de la cuadrícula para que tengas acceso a poder tener más opciones a la hora de configurar y cómo quieres organizar los elementos de la foto. Aquí le dimos a la parte de configuración y vamos aquí a la parte de cuadrículas, y aquí el teléfono nos muestra que entonces, ¿verdad?, podemos ver cómo tenemos la cuadrícula. Esta está hecha más para la parte de tercios, la ley de un tercio, como donde está en el medio exactamente, pero también tenemos acceso a otras funciones si tocamos el pequeño triángulo al lado de la cuadrícula, y podemos entonces utilizar otro tipo de cuadrículas. Por ejemplo, a mí me gusta activar la parte de marca central y la parte de enderezar para entonces saber si el teléfono está derecho o no, y entonces saber dónde es que está el centro de la foto, para que entonces tengas más opciones a la hora de capturar fotos con tu teléfono. Obviamente, para capturar una foto simplemente puedes apretar el botón y ahí tomas una foto, pero el teléfono también te da acceso a otras opciones para poder capturar una imagen. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar el botón de volumen para de esa forma tomar una foto. Vamos aquí a la parte de ajustes aquí de la cámara y podemos decirle al teléfono qué acción quieres que suceda cuando aprieto el botón de volumen. Aquí dice que cuenta atrás del obturador, pero en mi caso me gusta que sea la parte de tomar una foto, pero como pueden ver tienen más opciones a la hora de, ¿verdad?, decidir qué quieres que haga este botón. Así que una vez toco el botón de volumen vemos como entonces captura una foto el teléfono. Algo bien importante y es perfecto para cuando quizás estás tomando fotos de algo que se está moviendo rápidamente es activar la función de ráfaga o de tomar muchas fotos a la misma vez, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración y vas a poder decidir qué quieres que pasa cuando entonces dejas apretado el botón de capturar fotos. Aquí dice que el teléfono grabe un video, pero podemos ir a la parte de ráfaga y una vez entonces deja apretado el botón de capturar fotos van a ver como entonces tomo varias fotos. Ahí tomo 20 fotos en prácticamente súper rápido, así que puedes escoger entre esa opción o la de grabar un video. Vamos aquí otra vez a la parte de configuración y vamos a lo mismo, a la parte de qué quieres que haga este botón cuando lo dejas apretado. Vamos aquí a la parte de grabar video y como pueden ver ahora, cuando dejo apretado el botón el teléfono va a comenzar a grabar un video corto, simplemente 15 segundos, pero tiene la opción de grabar un video rápidamente sin tener que cambiar de modo de foto a video. Y por último, el truco más importante para mí es apagar el sonido del obturador o cuando tomas una foto, para que por ejemplo si estás en un lugar donde se supone que no estés tomando fotos porque se supone que estés en silencio, pues entonces con este truco vas a poder apagar ese sonido. Aquí vamos a la parte de configuración y bajamos un poco hasta la parte del sonido del obturador, apagamos aquí y ya el teléfono entonces cuando estés tomando una foto y tu teléfono quizás no esté en silencio, pues el teléfono no hará un sonido cuando estés tomando una foto. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido bastante de cómo utilizar tu nuevo Redmi Note 11 y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como
como este y déjame un comentario de cuál de estos trucos fue tu favorito o si tienes algún otro que quieras compartir conmigo o con otros miembros aquí de la comunidad. Así que eso te lo agradecería mucho. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.